NTN24 Debate la Noticia. A esta hora saludamos vía Skype en Madrid, España, a Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana. Doctor Rayo, muy buenos días, buenas tardes para usted. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera comenzar por preguntarle cuáles son las principales conclusiones que deja esta cumbre en Bélgica. Bueno, esta cumbre básicamente lo que demuestra nuevamente es que los gobiernos manirrotos de la periferia europea, fundamentalmente pues España y el resto de Italia también, aunque en menor medida, y pues Portugal, Grecia, etcétera, se están coaligando para tratar de exigir a sus acreedores que les sigan financiando sus insostenibles estados y sus insolventes sistemas financieros, visto que estos países sean incapaces por sí mismos de rescatar, sobre todo España, a su banca llena de agujeros, pues ahora lo que se intenta es conseguir, y se ha conseguido, que sea Alemania nuevamente la que pague los platos rotos, nuestros platos rotos. Es decir, ha sido un ejercicio absolutamente criticable, aunque aquí obviamente se venda como un éxito, porque desde luego el hecho de que los contribuyentes alemanes les paguen a los inversores, a los fallidos inversores en la banca española 100.000 millones de euros, pues la verdad es que se ha de vender como un éxito político, aunque desde luego no es un éxito económico, no es un éxito social. Ahora, señor Rayo, de España e Italia se habla, en la tercera y cuarta economía de la zona euro, se habla de que necesitan medidas contundentes para salvar sus economías. ¿Se han tomado estas medidas en la cumbre? Porque ya el presidente de la Asociación Bancaria Española ha dicho que la moneda única sigue estando en riesgo a pesar de las medidas tomadas. Sí, bueno, efectivamente la Asociación Bancaria Española pues lo que intenta obviamente es conseguir mucha más financiación barata del Banco Central Europeo, con lo cual siempre es bueno inyectar en ese sentido un cierto dramatismo para justificar intervenciones que no deben producirse por parte del Banco Central Europeo en la economía, inyectando mucha más liquidez. No, en la cumbre no se han adoptado esas medidas contundentes, porque por medidas contundentes lo que se suele entender es que Alemania pague todavía más la deuda insostenible de los países periféricos. Es cierto que la supervivencia del euro necesita de medidas contundentes, pero son unas medidas contundentes que los gobiernos periféricos de Europa no quieren ver, no quieren aceptar, no quieren aprobar. Se trata de reducir muchísimo el peso de los estados, de los sobredimensionados estados periféricos en estas sociedades. Son unos estados tan caros e ineficientes que no nos los podemos permitir, y por abrir y por liberalizar mucho las economías para que el sector privado vuelva a generar riqueza. Nada de estas dos cosas han sido realizadas por los correspondientes ejecutivos. En el caso de España, por ejemplo, hace 2 días conocimos los datos de la evolución del déficit público hasta mayo, es decir, casi la mitad de 2012. Bueno, pues el gobierno que se las daba, que se las prometía del más austero de la historia de España, recordemos que el gobierno de Mariano Rajoy ganó las elecciones hace 6 meses, de momento está encadenando un déficit mayor que el que ya soportaba el manirroto, y desde luego manirroto, gobierno de Rodríguez Zapatero, el anterior gobierno socialista. Por tanto, estamos haciendo las cosas muy mal, estamos dilapidando los recursos, estamos endeudándonos muy por encima de nuestras posibilidades, y como nadie nos quiere financiar en el mercado, porque es lógico que nadie nos quiera financiar en el mercado una economía que es insolvente, vamos llorando, vamos amenazando, vamos chantajeando a las economías que todavía tienen dinero, es decir, el norte de Europa, pero esto lo único que puede conseguir es o bien que arruinemos a las economías del norte de Europa, o que a medio plazo estas economías decidan salirse del euro porque no les compensa seguir financiando, seguir sufragando los gastos absolutamente desproporcionados, absolutamente superfluos, absolutamente insostenibles de la periferia del sur de Europa. Doctor Rayo, entonces, para usted las medidas adoptadas por los líderes de la eurozona no son suficientes para salir de la actual crisis? No, no son suficientes, es un parche para que los gobiernos manirrotos de la periferia europea sigan gastando a manos llenas el dinero que no tienen a costa de los contribuyentes, ya no solo de sus países, porque recordemos que el gobierno de Mariano Rajoy ha aprobado una de las mayores subidas de impuestos de la historia de España, es decir, ya está sangrando, ya está rapiñando de manera muy clara a los españoles, sino también ahora extendiendo el saqueo a los contribuyentes del norte de Europa, que es donde queda el dinero. Esto no soluciona los problemas estructurales. Los problemas estructurales de España y de la periferia en general es que tienen un Estado sobredimensionado que hace que esas economías vayan avanzando poco a poco hacia la suspensión de pagos, y unas economías privadas muy rígidas, muy poco competitivas,
en las que nadie quiere invertir precisamente por esas rigideces y por esa falta de competitividad. Por tanto, lo que habría que hacer son cuestiones mucho más fundamentales, es decir, se trataría de rebajar de verdad el gasto público, no parches como se ha hecho hasta la fecha, y abrir de verdad las economías al libre mercado, bajando en la medida de lo posible impuestos para hacer atractiva la inversión. Nada de esto se ha hecho. Lo que se ha hecho ha sido tratar de mantener el modelo caduco, el modelo muerto de economía socialdemócrata que existe en Europa a costa de que lo financien de momento las economías más ricas. Pero esto no soluciona nada de fondo, lo único que hace es retrasar el problema y volverlo más grave en el futuro. Bien, señor Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y director del Instituto Juan de Mariana, gracias por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Muchas gracias a todos vosotros.